Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Una vez más en este día estamos reunidos a esta hora, primeramente para darle gloria y honra a nuestro Padre y asimismo darle las gracias, acciones de gracias, porque nos permite poder reunirnos cada domingo para compartir 60 minutos, 45 a 60 minutos, para que en ellos podamos disertar un poco acerca de lo que el Padre a través de su palabra quiere decirnos domingo a domingo. Recuerde que estos no son dogmas con los que, sino son principios de vida, principios de vida. Hemos tomado las Escrituras como el manual del fabricante. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y Él nos puso un manual para que por Él y en Él pudiésemos dirigir nuestras vidas y tener cada día una mejor interrelación con los seres humanos, como seres humanos que somos, con nuestras familias, con nosotros mismos, sin caer en el dogmatismo ni en la religiosidad, sino buscando la espiritualidad de la palabra, es decir, lo que el espíritu, la razón de ser, la razón por lo que se escribió esa palabra, por la razón y para qué se escribió, ¿ok? Así que hoy vamos a seguir compartiendo la palabra. Bienvenidos todos, un fuerte y gran abrazo para todos los que de alguna manera ya están conectados y aquellos que se conectarán a lo largo del mensaje, y también para aquellos que verán este video una vez que esté ya colocado en nuestras redes. Recuerden nuestras redes: Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube y Telegram. Todo como Apóstol José Silva. Puede encontrar todos estos mensajes, ¿ok? Así que bienvenidos, bendecidos todos, y vamos a comenzar. Fíjense, la lectura recomendada, la lectura bíblica recomendada está en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 33 al 40. Son muy cortos, es una lectura corta, donde usted va a leer parte de lo que nosotros llamamos los héroes de la fe de la antigüedad, es decir, ellos que nos dejaron fehacientes mensajes de cómo actuar en distintos tiempos con la base de la fe, ¿ok? Por supuesto, la fe tiene múltiples de interpretaciones, fe personales, fe congregacionales, en fin, hay muchos, pero muchas interpretaciones, y eso está allí escrito para que nosotros tengamos ejemplos de qué hicieron estas personas, cómo lo hicieron y qué podemos nosotros aplicar en nuestros tiempos, ¿ok? Fíjense, son ahora 11 y 36 minutos aproximadamente. Vamos a comenzar con este tema para que no nos tome el tiempo. Yo quiero hablarles hoy de un tema muy interesante que ya les voy a dar el nombre, pero vamos a hacer una breve introducción del tema. Y es la siguiente. Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha predicado, se ha enseñado, se han dictado seminarios, talleres, conversatorios sobre la oración, e incluso se ha tomado al Padre Nuestro que enseñó Jesús como modelo de oración, y eso es completamente válido, ¿ok? Completamente válido que se tome ese modelo de oración, porque cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron: Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: bueno, cuando oren, y les dio el Padre Nuestro, que para muchos es un rezo, para otros pues lo han desglosado y han sacado de ahí múltiples enseñanzas que, repito, son muy válidas, ¿ok? Sin embargo, muy a pesar de todo esto, la Biblia en su contexto, que esto es interesante saberlo,
la Biblia en su contexto nos habla, nos muestra, nos enseña la historia que hubo hombres y mujeres que en distintas ocasiones, en distintos eventos, en distintas oportunidades, por así decirlo, hicieron un tipo de oración sin seguir ningún modelo. Fíjate la expresión que usé. Un tipo de oración sin seguir ningún modelo preestablecido, sin seguir ningún modelo, sino sobre la base de la misma situación reinante, de la misma situación que vivían. Ellos estaban pasando por una situación, una circunstancia adversa o un problema X o Y, y ellos no siguieron un modelo de oración, sino que oraron, voy a usar esta palabra, según la necesidad o según la situación reinante en el momento. Eso me enseña, cuando estoy hablando del contexto bíblico, esto me enseña que no hay ningún tipo de oración específica, que yo puedo hacerme todos los modelos que yo quiera, pero, y es válido, repito, es válido. Usted puede hacerse el modelo que usted quiera. Inclusive hay personas que se han dado la tarea de escribir oraciones y enviarlas. Haz esta oración y dentro de 3 días todo cambiará en tu vida. E incluso hay cadenas de evangélicas, por darles ese nombre, que también lo están haciendo. Una oración que escribió un pastor, un apóstol, un ministro, y las corren. Pero el contexto bíblico me enseña otra cosa. El contexto bíblico me habla de personas que, de acuerdo a la situación, sobre la base de una circunstancia, oraron sin seguir ningún modelo, sino aquella oración que salió del alma, que salió de la situación apremiante, que salió del corazón de las personas, que salió de su interior para enfrentar una situación apremiante. No buscaron un modelo, sino que fue espontánea. Entonces, con esa base es que yo hoy quiero hablarles de la oración en tiempos de crisis. La oración en tiempos de crisis. ¿Qué oración? ¿Les voy a dar algún modelo? No. Les voy a traer a colación las oraciones que hicieron, repito, personajes bíblicos, para que si alguna circunstancia suya se asemeja a la situación de estas personas, usted pueda tener una guía. Pero repito, la oración que va a tener el efecto en el mundo espiritual, que va a tener el efecto de tocar, por darle ese nombre, las fibras divinas de Dios, es la oración que sale de tu corazón, es la oración que sale de esa situación apremiante del alma, de esa parte psicoemocional que está dentro de nosotros, que nos hace ser sinceros, francos, honestos. Es esa oración donde nadie nos escucha. No es la oración que se hace en público, que de repente acomodamos las palabras. No, es la oración que sale en un momento determinado de crisis. Entonces, dicho esto, el tema de hoy lo vamos a llamar la oración en tiempos de crisis. No es una cátedra lo que yo pienso dar hoy sobre esto. Es simplemente una guía, y repito, no hay un modelo de oración. Hagamos los seminarios que hagamos los talleres que hagamos, leamos los libros que leamos sobre la oración. No existe, no hay un modelo específico. Repito, se ha tomado el Padre Nuestro como ese modelo. Pero amigo, el único modelo que usted puede tener es un modelo espontáneo, que sale
que es consecuencia de la situación que usted está viviendo. Y le voy a poner los ejemplos. El primer ejemplo que le voy a poner es el ejemplo de Ana, capítulo 1 de Primera de Samuel. El ejemplo de Ana. Ya le dije que la base bíblica de hoy es Hebreo capítulo 11, versículo 33 al 40. Usted lo va a leer, es una referencia que le estoy dando, pero lo que quiero es que nos ubiquemos en tiempo y en contexto, ¿ok? Fíjate. Se dice en el capítulo 1 de Primera de Samuel que hubo un hombre llamado Elcana, que tenía dos mujeres, una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Entonces, en el transcurrir del tiempo, Penina se burlaba, hacía bullying, lo que conocemos hoy como el bullying. Se burlaba de Ana porque ella tenía hijos y Ana no tenía. Y esto ocurrió cientos de veces, no sabemos, la Biblia no te dice cuántas veces sucedió, pero nos imaginamos que sucedió muchas veces. Elcana tenía la costumbre de subir cada año a un lugar llamado Silo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de adorar y ofrecer sacrificios, así lo establece la Escritura. Entonces Elcana reunía a su familia, a sus dos mujeres y a los hijos tenidos con Penina, y subían a Silo, un lugar donde, repito, se utilizaba para la adoración y para los sacrificios de aquella época. Entonces, en ese lugar dice la Escritura que estaban los hijos de Elí, que era Ofni y Fines, que eran sacerdotes del Señor. Ahora bien, dentro de esa situación reinante entre ese conflicto familiar que había, Elcana, Ana y Penina y los hijos, esto hizo caer en depresión a esta mujer llamada Ana. Hizo caer en depresión, en tristeza, en preocupación, en frustración, al ver que Penina tenía hijos y ella no tenía hijos, era estéril. Esto le quitó el apetito, quién sabe por cuánto tiempo, a la señora Ana. En esas conversaciones con Elcana, parece que Elcana amaba más, por así decirlo, su preferida, por así decirlo, era Ana. Y en una oportunidad le dijo: ¿no te soy yo más que 10 hijos? Pero la mujer quería tener hijos, ya tenía marido, quería tener hijos. Y esto lo llevó a caer en una depresión. Sin embargo, Elcana la animó, la entusiasmó, la activó nuevamente, y ella decidió un día, al igual que todos los años, subir nuevamente a Silo, a ese lugar. Y en el lugar de oración, escucha bien esto, mientras que los demás estaban haciendo la parte tradicional, la parte de costumbre, la parte religiosa, por darle un nombre, esta mujer llamada Ana buscó un lugar específico. Es decir, no hizo la adoración congregacional, no hizo la oración congregacional, ritual de todos los años. No, ella se apartó a un lugar, y dice la Escritura que le oró a Dios, presentando, escúchame, su situación. No tenía un modelo de oración. Elcana no le había dicho: mira, mi amor, tú sabes que cuando tú le vayas a orar a Jehová, tienes que orarle de la siguiente manera. Número 1, tienes que orar así, tienes que orar de esta forma. No, y fue una oración espontánea, sobre la base de la situación reinante. ¿Ok? Ahora, vamos a ver hoy, como parte número 1, como la parte primera, mejor dicho, de este tema, aparte de la introducción que ya les hablé, vamos a hablar las características que tuvo esa oración en una situación, repito, que tenía esta mujer, y que
pueden tener hoy día cientos de miles de mujeres. Esterilidad. Entonces, dice la Escritura que esta mujer, número uno, hay muchísimas cosas, pero yo seleccioné algunas. Dice que oró con amargura de alma. Cuando tú revisas la palabra alma, que es la palabra psique o suge en el griego, vas a encontrar que conforma tres partes principales en la vida, en nuestras vidas, que es la parte psicoemocional, la parte de los sentimientos, la parte de la voluntad y la parte de la mente, consciente, subconsciente, inconsciente. Entonces dice que ella con amargura de alma hizo la oración. Es decir, ella tuvo una gran perturbación emocional. Entonces, sobre esa base, ella se introdujo a orar. Era su problema. Era su problema. No llamó al Cana, no llamó a ninguna otra persona. Ella se introdujo allí. Tengo amargura, tengo amargura de alma. Necesito derramar esto. Era una situación apremiante, era una circunstancia única en la vida de Ana. Luego dice que ella oró con un llanto abundante, es decir, un quebrantamiento sin medidas. No, discúlpame la expresión que voy a usar, no fue un lloriqueo, no fue un reclamo, no fue Dios, ¿por qué me hiciste estéril mientras que esta penina tiene hijos? No, ella no fue a recriminar a Dios, ella fue a presentar su problema, su situación, con amargura de alma y con un quebrantamiento sin medida, llanto abundante. Pero hubo otra característica muy especial, que fue la de hacer voto. Hacer voto en una oración, en una situación apremiante, no es otra cosa que utilizar el principio bíblico que se llama la ley del intercambio. Ella tuvo un compromiso de intercambio, tomó una ley universal que desconocía, por supuesto. Hoy nosotros sabemos que es una ley que se llama la ley del intercambio, pero en esa época ella desconocía eso. Por eso es que estoy diciendo que es algo espontáneo. Permiso. Disculpen. Algo espontáneo. Pero mira lo que contenía el voto, para que los que quieran tomar esto no como modelo, sino como una referencia. La parte 1 de este número 3, de este punto número 3, ella expresó lo siguiente: si te dignares de mirar la aflicción de tu sierva, nota la palabra sierva, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, 2, 3, y no te olvidares de tu sierva, nota la palabra sierva, 4, sino que le dieras a tu sierva un hijo varón. Fue específica. Esto es lo que quiero, por esto estoy en amargura de alma, por esto tengo un llanto abundante, por esto estoy quebrantada sin medida, por eso estoy haciendo un voto, un compromiso, un intercambio. Y me llama la atención que en 3 oportunidades en ese mismo versículo, por así decirlo, aparece la palabra sierva. ¿Qué quiere decir esto? Que en el intercambio ella le dice: recuerda, si te dignas de acordarte de mí, si te dignas de no olvidarte de mí, y me dieres un hijo varón a tu sierva. Eso significa, mi querido hermano, que ella sabía el trabajo que estaba realizando para el Señor. Ella sabía que estaba haciendo algo meritorio, algo que se merecía por lo menos la atención de Dios para con su vida. Y yo te pregunto a ti hoy,
tú estás haciendo algo para que de alguna manera mañana o pasado, frente a cualquier circunstancia, tú puedas recordarle a Dios y decirle: acuérdate que yo soy tu hijo en este tiempo, soy tu hijo, soy un redimido, soy un bendecido que está a tu servicio en esta área, en esta otra o en esta otra. Tenemos esa posición. Porque fíjate, la persona dice: no, Dios sabe lo que yo estoy haciendo. Sí, pero en el contexto bíblico dice que nosotros podemos recordarle a Dios. Nehemías lo hizo, Ezequiel lo hizo, Daniel lo hizo. Casi, si tú lees los profetas, casi todos lo hicieron. Jeremías lo hizo. Jesús lo hizo. Entonces, esta mujer le recordó a Dios: soy tu sierva, estoy presta. Ella no especifica qué tipo de sierva es. Por supuesto, ya pensó una mente por allí y dijo: bueno, es que eso era normal. En el Antiguo Testamento era muy normal que se hablara, pues, y se dijera: aquí está tu siervo. Y a lo mejor eso no estaba haciendo nada. Era una palabra, una expresión simplemente meramente tradicional. No, amigo. Usted la puede tomar como meramente tradicional, pero el hecho que se repitan las cosas en un mismo texto 3 veces, está diciéndole: yo estoy haciendo algo en tu nombre y para que tu nombre sea glorificado, y quiero que lo recuerdes. Ahora, si usted quiere, si usted es muy, bueno, eso mismo, entonces no lo haga. Pero yo le estoy hablando a esto a personas que hoy van a retener, a vasijas que van a retener la unción. Voy a adelantar por el tiempo. Luego dice, como punto número 5, en este punto número 3.5, yo lo dedicaré. Fíjate el intercambio: si tú me das, yo te doy. ¿Ves? Ella estaba ofreciendo, le estaba ofreciendo a Dios lo que no tenía, pero que en fe podía lograr por medio de la oración en tiempos de crisis. Yo te lo dedicaré a ti todos los días de su vida. No pasará navaja sobre su cabello, punto número 6, es decir, y lo iba a convertir en un nazareo. Entonces, en este punto número 3 que le estoy hablando, ella hizo voto, y ese voto tuvo mínimo de 6 características o de 6 objetivos. Luego, punto número 4, en la misma oración, en la característica de esta oración, dice que su oración, ella oraba largamente. Es decir, no fue una oración de salida, de esas que nos hacemos cuando vamos a salir, que ya tenemos la mano puesta sobre la manija de la puerta, ya la abrimos, ya comimos, ya hicimos una cantidad de cosas, entonces nos hacemos la señal de la cruz rapidito, ahí, ay, Ave María Purísima, y salimos. No fue ese tipo de oración. Fue una oración larga y tendida. Pero aquí viene lo más hermoso que veo en todo esto. El punto número 5 es que la Escritura establece que ella oraba en su corazón y solo movía sus labios. Es decir, ella no quería que la gente la oyera. Ella no quería que la gente oyera que ella sabía orar. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo. Ella no quería eso. Ella estaba orando, como dije antes, frente a una situación apremiante, frente a una crisis psicoemocional, física, social, familiar. Y ella oró moviendo sus labios, que incluso el sumo sacerdote Elí, cuando la vio mover sus labios, la tuvo por ebria y le dijo inclusive: digiere tu vino, mujer. La Escritura dice, como punto número 6, en ese mismo contexto, que ella estaba atribulada de espíritu. Y aquí digo algo rapidito. Estar atribulada de espíritu es tener una tristeza, es estar compungido,
es estar sin rumbo. La palabra atribulado quiere decir todo esto: invadido por la pena, por el dolor, por el sufrimiento, por la preocupación. Fíjate todos los sentimientos encontrados que habían en esta mujer. Y ella no siguió un modelo de oración, ella oró en su corazón conforme o sobre la base de la situación reinante. 7 dice también otra característica allí en el mismo, dice que ella derramó su alma. 8, ella dice que habló conforme a la magnitud de sus congojas y de su aflicción. Viste, no es una oración chucuta. Es la oración que sale del corazón en un momento apremiante, en una situación adversa donde aparentemente no hay solución. En una oración, en una circunstancia, tú no sigues modelos. En el seminario que estuve, según el apóstol fulano de tal, él dijo que el punto número 3 de la oración. No, amigo, eso no vale. Estás en una situación apremiante y la oración no es la que aprendimos en el seminario. La oración es la que salga de manera espontánea, pero que salga de tu corazón, de esa amargura de alma. Bien, dice la Escritura que Elí, quien antes le dijo que estaba ebria, la tomó por ebria. Elí, que le dijo inclusive que digiriera su vino como sumo sacerdote, cuando ella le explicó lo que estaba pasando, él le dijo lo siguiente: ve en paz y que el Señor te otorgue, que el Señor te conceda la petición que le has hecho. Una bendición sacerdotal. Y la mujer tomó esa bendición. No recuerdo con exactitud lo que ella dijo, pero si me la dijeran hoy, yo dijera: hágase conforme a la palabra que ha salido de su boca, señor sacerdote. Mi respeto para usted, tomo esa palabra y reposo en ella. Eso fue lo que esta mujer hizo. Dice la Escritura que se fue de allí por el camino y no estuvo más triste. ¿Lo viste? Es decir, ella derramó toda su tristeza, todo su dolor, toda su tribulación que la embargaba. La palabra que allí dice por el camino, y tú dirías: bueno, sí, se regresó por el camino. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Es que te dije antes que la palabra tribulada también, entre sus acepciones, significa estar sin rumbo. Y que allí diga que ella regresó en el camino significa que ella volvió en sí, volvió consigo misma, regresó a ser. Y cuando se fue de allí, yo diría que ella quedó embarazada en ese momento. La embarazó el Espíritu, la embarazó la palabra sacerdotal, la embarazó la oración en tiempos de crisis. Y salió de allí creyendo, confiando, esperando la manifestación gloriosa de Dios en su vida en cuanto a la oración hecha en tiempos de crisis. Y así se fue la mujer, y yo llamo este último punto: reposó en el Señor. Le recomiendo el tema El poder del reposo, que hablamos hace 2 domingos atrás. Reposó en el Señor. Y la historia, capítulo 2, si usted sigue leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2 está el cántico de ella, y en el capítulo 3 ya vemos al hijo de ella llamado Samuel ministrando en el templo. Podemos ver que esa oración fue contestada inmediatamente. Pero la pregunta es:
¿Cuántas otras oraciones ella hizo? No lo podemos saber, pero tuvo que haber hecho varias, porque subía todos los años, pero a lo mejor hizo oraciones tradicionales. Y yo quiero decirte que esta oración no fue una oración tradicional, fue una oración en tiempos de crisis. Y cuando se hace una oración en tiempos de crisis, sale del corazón, sale del alma, lo engendra la misma situación. Así que si estamos pasando por un momento de esto, mi recomendación es: haz la oración en tiempo de crisis. No hagas esa oración, aleluya, amén, sino esa oración que sale de tu corazón. Otro ejemplo rapidito, porque la hora está avanzando. Lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 al 13. Puedes leerlo con calma y vas a encontrar y vas a ver una serie de características que yo pude extraer de allí y poder visualizar otro tipo de oración en tiempos de crisis. Hay muchísimas, pero yo solamente seleccioné 2. Voy a adelantar por el tiempo. Allí se dice que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros amonitas, vinieron contra Josafat y contra Judá en guerra. Y algunas personas que se enteraron del comentario, mira, vienen contra Judá, vienen contra Josafat, que era el rey de Judá en esa época, le dijeron lo siguiente: contra ti viene una gran multitud. Wow, cuando Josafat oyó eso, wow, una gran multitud contra nosotros, nos van a desaparecer. Nos van a desaparecer. Vamos a desaparecer como reino. En fin, cuántas cosas le vinieron a él. Esta información produjo en Josafat un gran temor, dice la Escritura, temor de miedo. Ahora, me hice las siguientes preguntas y que hoy te las quiero dejar a ti. ¿Qué está pasando hoy en tu vida? ¿Qué información estás recibiendo? ¿Qué reacción tienes hacia la información recibida? ¿Qué reacción tienes ante los acontecimientos que se avecinan? ¿Puede la situación actual originar algo peor o mejor? Son preguntas. Hay una situación X, pero ¿eso qué va a originar? ¿Va a originar algo peor? ¿Va a originar algo mejor? La respuesta es: todo va a depender de cuál sea mi actitud psicoemocional y espiritual hacia la situación reinante. ¿Qué debo hacer? Debo hacer lo que sé hacer en cuanto a la oración. Tiene que ser la oración en tiempo de crisis. ¿Viste? No es cualquier oración. Es la oración en tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque esa oración me va a dar como respuesta el creer, el confiar y el esperar una manifestación gloriosa de Dios sobre una situación que se escapa de mis manos. Yo, si tuviera la solución, no oraría por Dios. Si la situación es finanzas, porque hice un negocio y las expectativas que tenía antes era pagar en X tiempo y no lo logré, el tiempo está avanzando. Entonces, eso se escapa de mis manos. Hay una crisis entonces económica. Pero si yo tengo el dinero para pagar, yo no voy a orar, porque ya Dios suplió con anterioridad. Pero si no lo tengo, entonces es una oración en tiempos de crisis económica. Si es familiar, es la oración en crisis familiar, matrimonial, laboral. Es distinguir la situación
es identificarla. Nunca podrás resolver un problema si primero no lo identificas, no lo defines. Ahora bien, ¿qué hizo Josafat? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué hizo Josafat? Ya sabemos lo que hizo María, pero ¿qué hizo Josafat? ¿Siguió algún modelo de oración? No podía seguir el Padre Nuestro porque el Padre Nuestro todavía Jesús no lo había dicho. ¿Cómo hizo este hombre entonces para orar? La Escritura dice que lo primero que él hizo fue, se humilló. Y yo quiero decirte algo bien interesante en cuanto a la humillación. Dice que yo te digo, o yo te lo digo con toda responsabilidad, ¿ok? Él se humilló porque en ese tiempo era válido humillarse. Y es válido también para aquellas personas hoy que no han entendido o no se han dado cuenta del justo valor del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así como yo he dicho en varias oportunidades que la misericordia pasó por la cruz y se convirtió en gracia, así digo también que la humillación pasó por la cruz y se convirtió en humildad. Son dos cosas distintas. ¿Por qué, pastor, son distintos? Porque hubo un proceso, hermano. Eso es como que tú agarraras carne, por decir algo, cualquier carne. Yo no soy experto en eso, pero y la metes agarras un grueso de carne y la metes en un molino y esa carne se convierte ahora en carne molida. ¿Ve? Antes era un pedazo de carne, ahora es carne molida. Así es. La misericordia llegó a la cruz. Llegó a la cruz. Y al pasar se convirtió en gracia, la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué dice eso, pastor? Bueno, mira, te lo voy a decir de esta manera. La humillación es distinta a la humildad. Rapidito te digo esto. ¿Por qué? Porque la humillación nos coloca consciente o inconscientemente en una posición de extrema inferioridad. Escucha, de extrema inferioridad, como que si nosotros no valiéramos nada. Eso es la humillación. Por lo contrario, la humildad es no tener un mayor concepto de sí mismo del que se debe tener. Pero también la humildad es, escúchame, estar consciente de nuestras debilidades, pero también de nuestras fortalezas. Estar consciente de nuestros defectos, pero también de nuestras virtudes. Por Dios. Hay gente ok, ¿sabe? Se mete en algunas cosas. Estamos en vivo, hermano. Cualquier cosa puede suceder. Fíjate. Entonces, la humildad es también estar consciente de nuestras debilidades, pero también de nuestras fortalezas, de nuestros defectos, pero también de nuestras virtudes. Hay personas que dicen, nosotros no valemos nada. Mire, amigo, ¿cómo que no valíamos nada? Que Dios nos vio el valor que nosotros teníamos, que dijo, es tan costoso el valor que tiene la humanidad, que lo más precioso que yo tengo, lo más costoso que yo tengo, lo puedo dar por ello. Y lo más costoso era su hijo. ¿O tú darías a tu hijo por algo que no tiene valor? Yo creo que no lo harías. Entonces, si no lo haces tú, con mentalidad humana, ¿cómo crees tú que Dios lo iba a hacer? Entonces, sí valemos. ¿Cómo que no valemos? Sí valemos. Entonces, lo primero que hizo este señor es que se humilló. Hoy, yo te recomiendo que entiendas que no es humillarme, porque la humillación crea en mi mente, en mi subconsciente, una actitud como que si no valiera, porque es como que si me coloca en una posición de inferioridad en el extremo. No, es la humildad. ¿Qué es la humildad? Bueno, hermano, tengo debilidades, pero también tengo fortalezas. Tengo defectos, pero también tengo virtudes. ¿Qué pasa, pues?
¿Ves? Bueno, número 2 dice que consultó a Dios. Y es la pregunta bien interesante. ¿Cuántas cosas hacemos sin consultar a Dios? El mismo Josafat, después de esta experiencia, tú sigues leyendo capítulos un poco más adelante y ve que él, sin consultar a Dios, hizo negocios chatos. Asimismo, algunos de los que me están oyendo, has hecho una cantidad de negocios chatos sin haber consultado a Dios. Yo también los hice, por supuesto. Una vez que recibo la experiencia, ese error no se debe cometer nuevamente. Oración en tiempos de crisis. Oído con eso. Entonces Josafat consultó a Dios. Tercero, dice la Escritura que él hizo pregonar ayuno. Nosotros sabemos en este tiempo que ayuno es abstención. Entonces, en un momento de crisis, tú tienes que hacer ayuno. Ay, pastor, ayuno, pero usted cree en eso. Mire, amigo, ayuno es abstención. En momentos de crisis te tienes que abstener, ¿ok? Es decir, tienes que ayunar ciertas cosas porque la misma crisis no te lo permite. ¿Ves? Te tienes que abstener de darte los lujos que te dabas antes. Te tienes que abstener de muchísimas cosas. Muchas veces te tienes que abstener y dormir en un colchón inflable o en una colchoneta, porque hay un tiempo de crisis y todavía no has podido comprar la cama o el dormitorio para dormir. Pero te tienes que abstener, tienes que aprender a la abstención y no vivir de las apariencias que a veces pretendemos vivir. En tiempos de crisis debes estar consciente de cómo es tu situación y qué debes hacer en cuanto a la oración. Rápido, por favor. Luego dice que hubo una reunión congregacional, es decir, Judá, Josafat y todas las ciudades que pertenecían a Judá se sumaron a orar. Es decir, una oración congregacional, pero no es la oración congregacional, hermano, ¿por qué vamos a orar? Yo tengo una lista aquí de mi hijo. No, era una oración por una situación específica, un evento, una circunstancia. Venía una gran multitud en guerra contra Judá y ellos necesitaban enfrentar la situación y no tenían cómo, ni armas ni personal para enfrentar tal magnitud de guerra. Luego, punto número 6, disculpa que no te lo estoy dando numéricamente, pero también adoraron e hicieron alabanzas, y entre una de sus palabras dijeron: Dios de los cielos, tú tienes dominio sobre todos los reinos y naciones, tienes la fuerza y el poder, y no hay quien te resista. Eso es adoración. ¿Cuándo la expresaron? En tiempos de crisis. El tema de hoy, la oración en tiempos de crisis. Luego dice, como número 8, él recordó a Dios la dedicación de Salomón en el templo. Pero hay algo bien interesante aquí, que él le recordó a Dios lo que decía, o lo que dice, o está establecido en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que hoy día es muy popular cuando se va a hacer oración. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré desde los cielos y enviaré tal y sanaré su tierra. Todo eso es válido. Pero ya yo te expliqué que no se trata de humillarnos, porque humillarnos nos coloca en una posición de inferioridad en extremo. Es humildad, porque la humildad es tener conciencia de lo que soy, no tener un mayor concepto de sí mismo, sino el que se debe tener, es tener conciencia de mis defectos, de mis virtudes, de mis debilidades, pero también de mi fortaleza. Señor, soy débil en esto, pero soy fuerte en esto. Me puedes usar en esto. ¿Ves? Yo puedo ser, humanamente hablando, profesionalmente hablando, muy fuerte en el conocimiento de leyes, por poner un ejemplo. Pero soy débil en el conocimiento cibernético. ¿Lo ves?
Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Le presento a Dios mi fortaleza, pero también presento mi debilidad para que Él busque y coloque al lado mío un canal que sea de bendición en esa área que yo no domino. Por Dios. Pero no es que, oh, yo no sirvo para nada, aleluya, aquí estoy tirado en el piso, Señor. No. Es una oración, pero una oración consciente. Luego dice la Escritura que él reconoció su dependencia. Otro punto bien interesante. ¿Cómo reconoció él su dependencia? Él dijo: no tenemos la fuerza para ir en contra de esta multitud. No tenemos la fuerza. O si tenemos la fuerza, no son suficientes. ¿Qué estaba él reconociendo? Su debilidad. Hermano, en la oración en tiempos de crisis, vamos a acelerar por la hora, se hace justo y necesario dejar de lado la soberbia. Hermano, escúchame, la insensatez, la autosuficiencia, la presunción, porque muchas veces hablamos con presunción, creyendo que estamos hablando con fe. ¿Qué es la presunción? Presunción es tratar de aparentar algo que no eres, tratar de mostrarle algo a alguien que tienes que no tienes. Y esto fue lo que ellos hicieron. Ellos echaron a un lado la soberbia, la insensatez, la autosuficiencia, la presunción. Y es tiempo de recordar, en una oración en tiempo de crisis, es tiempo de recordar lo que Jesús dijo en su oportunidad, capítulo 15 del libro de Juan. Él dijo: separados de mí, nada pueden hacer. ¿Más claro? En el punto 9 seguimos. Ellos dijeron: no sabemos qué hacer. Fíjate, dijeron: no tenemos fuerza. Están presentándole sus debilidades a Dios en la oración. No tenemos fuerza, no sabemos qué hacer. Imagínate un rey y todo un pueblo acostumbrado a la guerra, acostumbrado a las confrontaciones, diciéndole a Dios: no tenemos fuerzas, las fuerzas que tenemos no son suficientes, no sabemos qué hacer. Y por último le dice: a ti volvemos nuestros ojos. Es decir, si tú no haces algo por nosotros, pereceremos. En el versículo 13 de ese mismo capítulo, para finalizar este punto o esta segunda parte de este tema de hoy, dice la Escritura, versículo 13 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas: y todo Judá estaba en pie delante de Dios, con sus hijos, con sus mujeres, con sus niños. Es decir, que la situación apremiante que se les presentó en esa oportunidad les hizo formar lo que se nos ha olvidado a una gran mayoría de los que me están escuchando: levantar el altar familiar. ¿Cuánto tiempo haces que no te agarras de la mano con tu esposa y con tus hijos a orar por una situación, sino que te encierras? Yo soy el hombre de la casa, yo soy el que tengo que resolver. Amigo, en tiempos de crisis hay que levantar el altar familiar. Tienes que agarrarte de la mano de tus hijos. Como se lo dije yo una vez a un pastor, es tiempo que dejes la presunción delante de tus hijos y le digas realmente la verdad de la situación. Diles con sinceridad que tú no tienes lo que aparentas tener, que tú no estás haciendo lo que les dices tener. No, háblales con franqueza. Yo estoy seguro que tus hijos, tu esposa, te amarán más, porque ellos están creyendo que tú te las estás comiendo. Amigo, en tiempos de crisis es bueno desnudarnos delante de nuestros hijos y decirles: mis hijos,
tenemos una situación apremiante, necesitamos levantar un altar familiar, y tómense de las manos y hagan una oración en tiempos de crisis. No te voy a decir conforme a lo que hemos estudiado hasta ahora, estas dos situaciones, tanto de María, tanto de Ana, capítulo 1 de Primera de Samuel, así como también de Josafá y Judá, capítulo 20, los primeros 13 versículos de Segunda de Crónicas, sino que podamos entender que en tiempo de crisis no tenemos modelo de oración, es la oración espontánea que sale del corazón, que la engendra la crisis y que la das a luz en ese momento. Tercera parte de este tema, y con esto termino, son observaciones apostólicas que quiero darte. Son observaciones apostólicas. No te voy a hacer un resumen, seguramente te lo hago el próximo domingo, porque este es un tema que a lo mejor lo vamos a estudiar en 2 o 3 partes. Pero por ahora, este punto interesante, la oración en tiempos de crisis. La primera observación que quiero dejarte ya para finalizar es: la oración, como ya lo hemos visto, no tiene modelos específicos, sino situaciones apremiantes, y conforme a ellas hay que orar, solo tomando en cuenta el tiempo que vivimos, la dispensación que vivimos, que es la dispensación de la gracia, y los principios establecidos en las Escrituras. O sea, no hay una oración específica, una oración que yo pueda tomar como modelo en un momento de crisis. Por supuesto, si tú estás viviendo una situación semejante a la que vivió Ana, esa situación de Ana te puede servir como referencia, pero tú tienes que vivir tu propia experiencia. Si la situación que tú estás viviendo actualmente es una situación parecida a la que vivió Josafá y Judá en su tiempo, una gran multitud de situaciones que vienen contra ti y tú no tienes la fuerza para enfrentarlas, entonces esto te sirve de referencia. Pero repito, tienes que vivir tu propia experiencia con una oración que salga de tus entrañas, de tu ser, de tu corazón, de tu espíritu. Entonces, no hay oración específica como observación número 1, observación apostólica. No hay un modelo específico, sino que hay situaciones apremiantes y conforme a ellas hay que orar, solo tomando en cuenta el tiempo que vivimos, que es el tiempo de gracia, y los principios que están establecidos en las Escrituras. Número 2, una vez hecha la oración, hay que entrar en reposo, en el reposo del Señor. El ejemplo lo puso Ana, y ella no sabía nada de lo que era el reposo del Señor. ¿Ok? Ella no sabía nada de lo que era eso. Sin embargo, ella entró en el reposo del Señor. ¿Ok? Y entrar en el reposo es creer, confiar y esperar, viviendo en la expectativa de que esas cosas que yo creo, confío y espero han de manifestarse plenamente en mi vida. Es reposar. Punto número 3, la Escritura establece en el libro de Hebreos capítulo 5 versículos 7 y 8, dice así: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y la Escritura dice: y aunque era hijo, para aquellos que dicen, bueno Señor, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Y otros también le dirán, imagínate, si el que no cree lo dice, si el que cree lo dice, imagínate tú el que no cree también lo dice. Bueno, si eres hijo de Dios. A Jesús también lo dijeron. El tentador le dijo, si eres hijo de Dios. Entonces nosotros todo el tiempo estamos tentando a Dios, diciéndole, si yo soy tu hijo, ¿por qué tú permites
Imagínate, Jesús era su hijo y él permitió que fuera sacrificado en la cruz. Y en el texto que te di de base, Hebreos capítulo 11, versículo 30 y 33, si no me equivoco, si estoy en lo cierto, al 40, la escritura dice que hombres y mujeres teniendo fe taparon bocas de leones, hicieron miles de cosas en la antigüedad, pero también sigue diciendo que otros fueron con la misma fe, fueron perseguidos, fueron atribulados, fueron muertos a espada. Entonces los que murieron a espada no tenían la fe de aquellos que abrieron la boca de los leones. No eran lo mismo, no eran hijos también, no eran profetas también, no eran siervos de Dios también. Oye, ¿qué tú te crees que porque tú tengas mucha fe no te van a pasar cosas? Hemos malinterpretado la palabra fe. Y aunque era hijo, por lo que padeció, dice la Escritura, aprendió la obediencia. Algunas de las situaciones que nosotros atravesamos, ¿sabes para qué es? Es para aprender la obediencia. Porque a veces decimos que somos muy obedientes, pero realmente no lo somos. Número 4. Escucha esta palabra. Hoy hay muchas personas añorando el ayer. Son observaciones apostólicas que te estoy dando. Hoy hay muchas personas añorando el ayer. La pregunta es, ¿por qué añoran tanto el ayer? Y la respuesta que yo tengo desde mi apreciación es que si hoy añoras el ayer fue porque lo menospreciaste. Fíjate que estoy diciendo que no fue que no lo apreciaste, sino que lo menospreciaste, es decir, no le diste el valor que ameritaba la situación del ayer. Entonces, esas mismas personas que menospreciaron el ayer es porque no apreciaron el ayer, como muchas veces tampoco están apreciando el hoy. Y sigo diciendo, esos mismos que añorarán mañana el hoy, son aquellos que menospreciaron el ayer. Pero cuando tú le das el justo valor a tu hoy, mañana tendrás un recuerdo agradable. No añorarás ese día porque lo disfrutaste. Sigo diciendo, lo que menosprecies hoy, como punto número 5, lo que tú menosprecies hoy, lo procurarás mañana con lágrimas. Así que hoy cuida tu salud, hoy cuida tu familia, hoy cuida tus finanzas. Y yo siempre digo esto, la mejor protección, la mejor cobertura que yo en lo personal puedo darle a mis finanzas, puedo darle a mis negocios, es la siembra. Muchas personas se han olvidado de sembrar. Se han olvidado que ese es el principio sine qua non, un principio universal. Lo que tú siembras hoy lo cosecharás mañana. ¿Qué tipo de cosas, de actitudes estás sembrando? Cuida tu finanza. La mejor manera de cuidar tu finanza, de crearle un cerco espiritual a tu finanza, es practicando la ley de la siembra y la cosecha. No hay otra. No hay otra. De resto, estaremos recibiendo rastrojos y no la cosecha como tal. Cuida tu testimonio. Vive en principios. Cabalga sobre un caballo llamado principios. Porque si vivo en principios hoy, yo mañana cosecharé lo que los principios han establecido. La oración en tiempos de crisis. Número 6, otra observación apostólica. No permitas que la mala interpretación de la gracia te haga abusar de ella y por ende perder de vista el plan profético de Dios para tu vida. Hay personas, escúchame, te estoy dando recomendaciones apostólicas. Si te quedaste hasta este punto es porque Dios quiere que las oigas. Hay personas que por gracia
han sido sanados de una situación y siempre Jesús dijo, lee. Jesús decía, vete y no peques más. Es decir, le estaba diciendo, vete y no vuelvas a cometer los errores que cometiste para que esta situación te aconteciera. El pensamiento hipocrático dice, cuando una persona vaya a tu consulta, es Hipócrates dándole el consejo a los médicos, cuando alguien vaya a tu consulta, lo primero que debes hacer es preguntarles si está dispuesto a dejar todo aquello que lo enfermó. ¿Ves? Pero los médicos, no tienes esto, no te preocupes, tómate 3 tabletas en la mañana, 3 tabletas en la tarde, 3 tabletas en la noche y tal y qué sé yo, y así te vas a curar. La pregunta es, ¿está dispuesta esa persona a dejar todo aquello que lo enfermó? Entonces así mismo pasa. Jesús, esa era la recomendación de Jesús. Jesús decía, vete y no peques más. En otras palabras, no vuelvas a hacer lo que hiciste para que esta situación se presentara. Entonces por eso te digo, no permitas que la mala interpretación de la gracia, no estamos viviendo en gracia, puedo hacer lo que yo quiera. Sí, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, es cierto, pero tú sufres las consecuencias. Entonces, no permitas que la mala interpretación de la gracia te haga abusar de ella y por ende perder de vista el plan profético de Dios para tu vida. Anota ese pensamiento, escríbelo, difúndelo, pero primero guárdatelo en tu corazón. Una vez que sea tuyo es que tienes la capacidad para darlo. Número 7, y con esto termina. La gracia, señores, lo he dicho cientos de veces, no es otra cosa que el amor incondicional, inefable, inconmensurable de Dios para con la humanidad. Lo he dicho muchísimas veces, pero también quiero decirte que la gracia es una dispensación en el plan profético de Dios. Eso significa que en el plan profético de Dios está incluida la gracia. La gracia no lo es todo. Aunque todo es por gracia, la gracia no lo es todo. La gracia es una dispensación en el plan profético de Dios. Es decir, lo más importante para tu vida es el plan profético que Él tiene para contigo. Ese plan profético es el que a veces perdemos de vista por abusar justamente de una dispensación llamada gracia. Y sin más que decirte, quiero darte las gracias por haberme escuchado, darte las gracias por haberte conectado, darte las gracias por compartir este video con tus amistades, darte las gracias por recomendar nuestro canal de YouTube, por Facebook, por Instagram, por Telegram, e invitar a otras personas a que cada domingo se conecten con nosotros a las 11:30 de la mañana, para que a través de Instagram, que es la red social que estamos utilizando actualmente, antes era Instagram los miércoles y los domingos Facebook, pero ahora pusimos un solo día a la semana, que es el día domingo, para que con frescura, con calma, las personas puedan disfrutar más y mejor, valga la redundancia, de los temas que estamos dando. ¿Ok? Entonces queda concluida por el día de hoy y por ahora esta primera parte de este tema, que lo hemos llamado la oración en tiempos de crisis. Sean todos muy bendecidos. Nos vemos la próxima semana y por favor continuemos avanzando y viviendo en los principios divinos. Recuerda, como siempre digo, el pacto, el código de honor: vivir en la verdad, vivir en justicia, vivir en rectitud de corazón e integridad de corazón, haciendo siempre lo que a Él le agrada. Sean todos muy bendecidos, un fuerte y gran abrazo. Nos vemos el próximo domingo por este mismo canal y a esta misma hora. 11:30 de la mañana por Instagram. Bendecidos todos.